Hola, bienvenidos a quienique.com. Nuestro invitado de hoy es David Castrillón. Él es internacionalista, docente de la Universidad Externado de Colombia y se ha especializado en temas muy puntuales. Uno de ellos, las elecciones de Estados Unidos, cuya campaña está a punto de terminar y muy caliente. David, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Daisy, gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Bueno, veo que está en una hamaca y con el mar atrás. ¿Dónde está? Estoy en la hermosa Cartagena disfrutando un poco de cómo han relajado las restricciones y entonces estoy acá visitando a la familia. Ah, qué bueno, David. Mira. Bueno, quería que arrancáramos para hacer un balance sobre cómo están las fuerzas, porque mientras las encuestas dicen que Biden va a ganar, porque lleva 10 puntos, y ha ido creciendo esa diferencia, hay otros sectores, no solo los seguidores de Trump, sino gente como por ejemplo Michael Moore, el famoso documentalista que dice que el peligro es que se están confiando y puede ganar Trump. ¿Cómo están las fuerzas realmente a un mes y una semana de elecciones? Es cierto lo que mencionas. Hace 4 años el mundo estaba confiado que Hillary Clinton iba a ganar y que no había forma alguna que Trump fuera a robarle la victoria a ella y nos sorprendió. Entonces hoy estamos en una situación no muy diferente. Encontramos que Biden de manera consistente ha mantenido una ventaja en las encuestas de popularidad, por decirlo así, del público estadounidense, pero la carrera se ve mucho más caliente, mucho más competida en aquellos estados contienda o estados morados, que son los que van a decidir la elección en el colegio electoral. Estados como Florida, como Pensilvania y como Michigan, que hoy están muy competidos entre los dos. De hecho, en las semanas pasadas hemos visto que Biden ha pasado de tener una ventaja de más del 3-4% en Florida a solo tener una ventaja de cerca del 1%. Trump ha hecho mucho en Florida, ha sacado su programa de América Crece y bueno, este tipo de políticas y de discursos parece que le están funcionando. De hecho, no hace mucho Trump criticó el acuerdo de paz acá en Colombia, tal vez eso esté resonando mucho entre los latinos de Florida. Entonces, en este momento, cuando uno ve lo que está pasando en aquellos estados, uno puede decir con confianza, no tenemos idea qué va a pasar. En Estados Unidos no es común que la gente vote por un candidato contrario a su partido, como pasa en Colombia y en general en América Latina. En los países desarrollados, cuando hay partidos fuertes, simple y llanamente los demócratas votan por el demócrata o votan en blanco. ¿Qué cree que va a pasar? Porque algunos republicanos se le están, no sé si volteando, pero sí lo están criticando y preocupados por lo que está pasando. ¿Habrá voto republicano para él o no? Hay dos cosas interesantes que decir sobre esto. Lo primero es que Estados Unidos por un largo tiempo tuvo una tradición de ciudadanos estadounidenses que se consideraban independientes, que no se identificaban con un partido o con otro, y por el tiempo más largo ellos constituyeron la mayoría de las personas que votan. Pero en años recientes, y no solo desde Trump, sino desde antes, ha habido una tendencia hacia una mayor polarización. Personas que ya se identifican mucho más fuerte con un partido o con otro y que, como tú dices, si se identifican con un partido, pues votan por ese partido, sobre todo en las elecciones presidenciales. Las encuestas recientes lo demuestran. Cuando le han preguntado a los republicanos cómo evalúa la gestión de Trump, por ejemplo, ante la crisis del coronavirus, más del 80% de los republicanos responden, excelente, buenísimo, el presidente nos encanta. Y cuando le preguntan a los demócratas, menos del 10% va a decir lo mismo. Entonces acá ya vemos una polarización pues fuertísima en estos asuntos. Entonces, ¿qué va a pasar en estas elecciones? Claro, ya hay un buen número de republicanos que han salido con propaganda, que han salido con hacer campaña, republicanos por Biden. Republicanos que dicen Trump no solo es un mal presidente, sino que Trump está poniendo en riesgo los intereses de todos los estadounidenses y dicen muchos de ellos, yo soy estadounidense antes de republicano y por eso no estoy traicionando el partido, lo que estoy haciendo es poniendo a mi país primero al irme en contra de Trump. Pero no son los únicos. También hay demócratas que han mostrado interés por Trump. Hay muchas personas moderadas en el centro que también lo están haciendo. Te quiero dar un buen ejemplo de esto. Trump en las semanas recientes ha aprovechado mucho las manifestaciones, los disturbios que se están dando en ciudades del país
para dar un mensaje de ley y orden. El país está en caos y estas masas, estas hordas van a llegar a sus puertas en los suburbios y van a quemarlo todo. Ese tipo de discurso está resonando bastante entre algunos demócratas moderados que están diciendo, sí, esto está pasando en mi ciudad, y ellos también están votando por Trump. Entonces el entorno es muy fluido y no es claro quién de los dos vaya a tener la ventaja. Lo cierto es que en las elecciones estadounidenses todo se decide hasta el último momento. Por eso no podemos confiarnos y decir que algo va a pasar de un lado o del otro. ¿Por qué se mantiene tan firme y alto, y lo que decías de Florida, en Pensilvania, Michigan y Florida? Michael Moore es de Chicago y él dice que ha crecido y que no se descuiden porque puede ganar. ¿Qué lo hace tan fuerte en esos tres estados y qué tanto pesa esos tres estados en el tema del colegio electoral? Bien, cada estado tiene su propia lógica de quiénes son las personas que viven ahí, cuáles son los asuntos que importan, pero podemos dividirlos en dos. Por un lado está Florida. Pues las personas que vienen en Florida son muy frecuentemente o personas mayores que, por ejemplo, van y se retiran a Florida, o inmigrantes. Claro que hay muchas otras personas, pero estos son los dos públicos: inmigrantes o las siguientes generaciones. Claro, de entrada, llegó en 2016 con un discurso xenófobo, con un discurso anti-inmigración, con la promesa de construir el muro, pero ese mensaje también resonó entre ciertos latinos, latinos que dijeron: yo llegué a este país perfectamente de manera legal y no voy a permitir que cualquier persona ahora se salte las reglas y destruya este país que ahora considero el mío. Entonces, eso ha resonado desde el principio. Ahora Trump sobre todo está usando este discurso que dice que Biden no solo es un mal candidato y un político perdedor, que ha estado en la política décadas y décadas, y ¿cuál ha sido el resultado? Trump dice nada o cosas malas. Pero además ahora Trump está diciendo Biden es un socialista, un marxista, un anarquista, igualito a Maduro, y si llega a él, pues acá vamos a tener una repetición, ¿sí?, de Venezuela, por decirlo así. Entonces eso también ha funcionado muy bien en ese estado. Biden en realidad pues también ha tenido una campaña fuerte allá, y no hace mucho Michael Bloomberg, que también fue candidato por el Partido Demócrata y pues no le funcionó, prometió $100 millones para hacer campaña en Florida, de su plata, sabiendo muy bien que Florida pondrá presidente. Entonces ahí la campaña está muy competida y la tendencia es hacia Trump. Trump parece que le puede ir bien. Por el otro lado, la otra categoría de estados son los estados del norte, ¿sí? Entonces, estados como Pensilvania o como Michigan, donde hay muchos trabajadores que han perdido su empleo en décadas recientes. Esos son estados que Trump ganó de manera sorpresiva en el 2016, y con esta guerra, por ejemplo, comercial contra China, o con la renegociación del TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Trump ha tenido cosas que mostrar, cosas que dice: mire, estoy trabajando por ustedes, pero ese público es un poco más complicado, ha tenido tendencias liberales en el pasado, y ahí habrá una buena campaña para las dos partes. David, usted tiene raíces irlandesas y norteamericanas, su mamá es norteamericana y por lo que veo no solamente es un estudioso del tema en la parte académica, sino también se le siente un conocimiento de lo que es la idiosincrasia. ¿Quiénes son esos electores inamovibles que tiene Trump en general en el país? Dicen que en el centro hay muchos conservadores que no se mueven. Sí, estos Team Trump, ¿no?, que se ponen el sombrero de MAGA, de Make America Great Again, y que salen claro, a apoyar su campaña. ¿Quiénes son? Eh, hay todo tipo de personas ahí. No olviden que hace poco Trump hizo todo un rally con latinos por Trump, y hay un buen público latino, indio, americano, tantos otros que lo apoyan, muchos afroamericanos que también lo apoyan. Pero en general, cuando hablamos de ese prototipo, ¿no?, esa persona que prototípicamente apoya a Trump, estamos hablando de personas blancas, de muchas veces jóvenes, aunque también hay personas de una edad, digamos, trabajadora, que en años pasados
han sentido que han perdido al país en el que crecieron, sino también es un público que cuando era pequeño sentía que Estados Unidos era el país más importante, más grande del mundo, el faro que iluminaba al resto de la humanidad y que estaba haciendo del Pero mundo siguen pensando así o un no mundo mucho. mejor. Hay otros que piensan que Trump lo está acabando. Ah, sí, claro, están convencidos de estos. Estos estadounidenses se separaban de pequeños, todos los días iban al colegio y hacían la promesa, ¿no? Hacia al país, jurando defender al país y tendrán parientes que son veteranos. Es decir, estas son personas convencidas de que Estados Unidos es una fuerza para el bien del mundo. Y lo que ellos ven con mucho temor es que esa posición de Estados Unidos ha cambiado y la misma composición del país ha cambiado. Ha cambiado por muchas razones, en parte por unas dinámicas que son totalmente fuera del control de Estados Unidos. La hegemonía estadounidense, el poder que tuvo después de la Guerra Fría era pues un error histórico que no podía durar. Pero a estas personas les cuesta mucho aceptar que Estados Unidos es un país cualquiera, ¿no? Que es un país poderoso, pero es un país cualquiera. Todos los grandes imperios pues han dejado de ser en algún momento. Entonces, estas personas ven a los... Hay varias cosas acá en juego. Solo quiero mencionar dos. Una, estas personas ven a los demócratas como traidores, ¿no? Entonces, estos no son solo los competidores políticos, son personas que están traicionando la misma promesa de los padres y madres fundadoras, ¿no? Son personas que están dándole la espalda a esa tradición de grandeza estadounidense y están doblegándose, arrodillándose ante el socialismo, el anarquismo, el comunismo, etcétera. Y para ellos entonces esta es una contienda de vida o muerte. Por eso Trump es un gran salvador, un mesías. Y a veces es imperfecto, pero es el líder que el país necesita. Eso es una cosa. Y también, claro, tienen unos intereses personales. Por ejemplo, estas personas en el norte, en estados del Midwest también, entonces estados como Michigan, son personas que han visto su vida, han perdido calidad de vida. Y lo más fácil es echarle la culpa a los inmigrantes, a los chinos, a los mismos enemigos a los que ha apuntado Trump. Con razón, ellos no pueden dejar a Trump atrás porque dejar a Trump atrás sería darle la espalda al país y ellos no están dispuestos a hacerlo. ¿Cuál es su opinión personal sobre el gobierno de Trump? ¿Tiene cosas acertadas, solo errores? ¿En qué posición está frente al gobierno de Trump? Este gobierno ha tenido sus victorias y ha tenido también sus grandísimas fallas. Por el lado de las victorias, Trump sí es un outsider político, ¿no? No es una de esas personas que ha estado en la política estadounidense toda la vida. Es una persona que ha llegado a la Casa Blanca con ideas frescas, con ideas nuevas, con cosas que un político normal no hubiera estado dispuesto de hacer. Y eso es algo que siempre puede ser positivo. Muchas veces las estructuras son reacias al cambio y se necesita ¿no? a un emprendedor, emprendedora política para que lleguen a hacer estos cambios. Trump en ese sentido representa tal cosa. En el lado de las victorias como tal, pues Trump sí ha... Es que esto no, está muy abierto al debate, pero por ejemplo a Israel, el trabajo que él ha hecho recientemente para normalizar las relaciones entre Israel y países como Emiratos Árabes Unidos y es un gran éxito. Entonces, por ahí, pues hay cosas interesantes. Trump también ha dado cuenta que este es un país que necesita, para mantener su dinamismo económico, necesita el apoyo del gobierno para el desarrollo de las nuevas tecnologías, las tecnologías que van a ser importantes. Hay cosas por ese lado, pero la verdad podría rescatarle a esta presidencia. Ahora, por el lado de las fallas, ahí sí está la gran mayoría. Trump ha hecho que el país resulte mucho más polarizado de lo que lo era antes. Trump no se inventó la polarización, pero la facilitó, la aceleró, la profundizó
y hoy este es un país marcadamente dividido. La confirmación de una nueva jueza de la Corte Suprema de Justicia entra perfectamente en esa línea y es una situación, pues la verdad, deplorable, que pone en riesgo al país por mucho tiempo. No necesariamente la confirmación de la jueza, pero la forma en la que se está haciendo. Además, Trump ha sido un líder como él, es decir, explosivo, inconsistente, personalista y a veces hasta corrupto. Miren, nosotros seguimos en la mitad de una pandemia, pero olvidamos que a inicio de este año a Trump se le estaba haciendo un juicio político y no se le hizo porque tenía apoyo en el Senado. Ha sido un presidente que a veces se despierta con una decisión y al otro día toma otra. Es una persona que parece estar muy interesada en las relaciones personales que desarrolla con otros líderes, pero otros líderes han sabido aprovecharse y explotar ese interés que tiene Trump por salir bien. Un buen ejemplo de esto es todo lo que sucedió alrededor de las negociaciones con Corea del Norte, negociaciones que no llevaron a ningún lado, si algo a la legitimización del gobierno de Kim Jong-un. Bueno, David, muchísimas gracias, interesantes conceptos. Espero tenerlo de nuevo con nosotros porque se acercan las elecciones, unas elecciones que, como usted dice, están calientes, difíciles y no se sabe realmente qué va a pasar. Pasará lo que tenga que pasar el 3 de noviembre. Gracias, Daisy. Y a ustedes recuerden siempre, quienique.com, el placer de saber, ver y oír más. Hasta pronto.